Hay días que el mundo entero aplaude y uno solo quiere desaparecer. Hola, soy Marta Valverde, tengo 78 años y vivo en San Luis Potosí. Hoy me atrevo a contar una parte de mi vida que he guardado por casi 4 décadas. Lo hago porque ya no me quedan ganas de fingir, porque ya no temo lo que digan y porque tal vez, al compartirlo, alguien allá afuera se sienta comprendida. Esta historia no es fácil ni bonita, pero es mía, y necesito sacarla de una vez por todas. Cada año, cuando llega el cumpleaños de mi hija menor, mi familia se llena de alegría. Organizan una fiesta preciosa, llena de globos, risas, canciones y comida. Yo estoy ahí, claro. Ayudo con los tamales, coordino a los nietos, sirvo refrescos y hasta canto más fuerte que nadie. Pero lo que nadie sabe es que, mientras todos celebran, yo llevo un nudo en la garganta. Porque ese día, ese mismo día en que todos sonríen, yo recuerdo el momento en que mi vida se partió en dos. Antes de continuar, te pido que le des like a este video si alguna vez tuviste que sonreír con el corazón hecho pedazos. Suscríbete si quieres escuchar historias reales, profundas, humanas. Y comenta si alguna vez tuviste que fingir fuerza solo para no romperte frente a los demás. Porque lo que vas a escuchar hoy es la historia de una traición silenciosa, de una herida escondida y de un amor que no fue lo que parecía. Cada año, cuando llega el mes de marzo, mi familia se llena de entusiasmo. Preparan pastel, decoraciones, globos y flores. Se mandan mensajes en el grupo familiar, se asignan tareas, se eligen colores para los adornos. Todo para celebrar el cumpleaños de mi hija menor, Patricia. Y yo sonrío. Por supuesto que sonrío. Participo en todo. Me aseguro de que la comida esté perfecta, de que los nietos lleven sus regalos, de que haya música y risas. Soy la primera en cantar las mañanitas y la última en irme a dormir ese día. Pero por dentro, lloro. Lloro en silencio. Porque ese día, hace ya casi 40 años, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Nadie lo sabe, o al menos nadie lo recuerda. Tal vez porque he sido buena escondiéndolo. Tal vez porque nunca quise hablar de ello. O tal vez porque el dolor ajeno rara vez se nota cuando uno lo disfraza bien. Yo aprendí a hacerlo. Aprendí a que mi rostro mostrara lo que los demás necesitaban ver. Una madre feliz, una abuela fuerte, una mujer entera. Pero ese día, ese maldito día, mientras todos celebran, yo revivo en mi corazón una de las peores traiciones que he vivido en mi vida. Ahora me pregunto si debería haberlo contado antes, si debía haber gritado cuando tenía ganas de hacerlo, si debía haberme permitido llorar sin esconderme. Tal vez. Pero también sé que las mujeres de mi generación fuimos criadas para aguantar. Calladita te ves más bonita, decían. Y así fui, calladita. Bonita por fuera, rota por dentro. Hoy tengo 78 años y he llegado a una etapa donde ya no quiero guardar más secretos. Ya no me da miedo que me juzguen. Tampoco necesito que me consuelen. Solo quiero compartir mi historia, porque creo que muchas mujeres allá afuera han vivido algo parecido. Y si al contar esto alguien se siente menos sola, menos tonta, menos culpable, entonces habrá valido la pena. Lo que estoy a punto de narrarte no es una historia de cumpleaños. Es la historia de cómo, el mismo día que todos daban la bienvenida a una nueva vida, yo me despedía de la ilusión de una familia perfecta. Porque mientras todos celebraban, yo lloraba en silencio. Recuerdo con tanta claridad aquellos años que casi puedo oler el café de las mañanas y escuchar las risas de mis hijos corriendo por la casa. Vivíamos en una casa modesta, pero llena de vida, en la colonia Independencia. Las paredes estaban adornadas con dibujos escolares, fotos familiares y esas frases bordadas que decían cosas como «Hogar, dulce hogar» o «Dios bendiga esta casa». Para mí, esa casa era el mundo entero. Mi esposo, Roberto, era un hombre de pocas palabras, pero trabajador. Salía temprano, regresaba al anochecer
y aunque a veces venía cansado, nunca faltaban sus besos en la frente y un «¿Cómo estuvo tu día, Martita?». Yo me encargaba del hogar y para ayudar con los gastos vendía flanes, gelatinas y arroz con leche. Lo hacía con gusto. Me gustaba ver a los niños disfrutar de lo que yo preparaba y sentirme útil. Teníamos ya 2 hijos, Roberto Jr., nuestro primer orgullo, serio como su padre pero con un corazón noble, y Mariana, mi niña dulce, la que siempre me abrazaba sin razón, la que decía que quería ser maestra. Los 2 eran mi motor, mi alegría. Y cuando supimos que estaba embarazada por tercera vez, no fue una sorpresa buscada, pero sí bienvenida. Yo tenía 38 años, y aunque me preocupaba un poco, estaba feliz. La familia crecería, y con ella mis sueños también. Nuestros domingos eran sagrados. A veces salíamos al parque, llevábamos tortas envueltas en servilletas de tela y nos sentábamos a ver a los niños correr. Otras veces simplemente nos quedábamos en casa, viendo películas de Pedro Infante, comiendo palomitas que hacíamos en una olla vieja. No necesitábamos mucho. Yo me sentía amada. No había lujos, pero sí amor. O al menos eso pensaba. Roberto era muy respetado en su trabajo en la ferretería. Siempre hablaban bien de él, que si era cumplido, que si era honesto. Yo me sentía orgullosa cuando alguien me decía, «Su marido es un buen hombre, señora Marta». Yo lo veía como un pilar, como alguien en quien podía confiar a ciegas. Nunca, ni en mis peores pensamientos, imaginé que me ocultaba una parte de su vida. A veces, claro, había señales, pequeñas cosas que hoy tienen sentido, pero en su momento no lo noté. Días en que se quedaba más tarde en el trabajo, llamadas que contestaba en voz baja, ausencias en momentos familiares importantes. Pero siempre tenía una explicación lógica, y yo no era de esas mujeres que desconfían sin motivo. Para mí, el amor era fe, era entrega total. Yo me encargaba de las tareas del hogar con devoción. Lavaba, planchaba, cocinaba, ayudaba con las tareas escolares, y aún así me sentía satisfecha. Nunca me pesó cuidar de mi familia. Creía que ese era mi propósito, y lo hacía con orgullo. Roberto, aunque no era muy expresivo, tenía sus detalles. Una flor en el mercado, una cobija nueva cuando me veía cansada, un beso largo cuando pensaba que nadie nos miraba. A veces mis amigas me contaban sus desgracias, maridos borrachos, infieles, irresponsables. Yo callaba, pero por dentro me sentía bendecida. Pensaba que yo sí había elegido bien, que mi esposo era diferente. Qué ingenua fui. En ese tiempo, Patricia aún no nacía. Yo tenía un pequeño cuaderno donde escribía ideas de nombres, síntomas del embarazo, recetas nuevas que quería probar. Incluso había comenzado a tejer una manta para la cuna. Cada puntada era un sueño, cada hilo, una ilusión. Me imaginaba a mi bebé dormida en mis brazos, sintiendo que todo estaba bien, que la vida me sonreía. Y así era mi vida antes del caos. Una vida sencilla, amorosa, doméstica, sin lujos, pero llena de rutinas cálidas. Yo era una mujer convencida de que todo estaba en orden, que mi esposo me amaba, que mis hijos eran felices, que el futuro era un campo abierto. Hasta que un día, por accidente, encontré una carta que no era para mí, y ahí comenzó el fin de mi inocencia. Fue un miércoles. Lo recuerdo porque ese día no tenía pedidos de postres y la casa estaba más tranquila de lo normal. Mariana estaba en la escuela. Roberto Jr. había salido a jugar con unos vecinitos y yo tenía la tarde para mí. Decidí ordenar un poco la recámara. Quería preparar un espacio especial para la nueva cuna, que pronto llegaría. Empecé a limpiar los cajones del ropero de Roberto. No era la primera vez que lo hacía. Siempre le acomodaba las camisas por color, le doblaba los calcetines y revisaba si tenía recibos importantes que debía guardar. Pero ese día algo me detuvo. Entre sus camisas encontré un sobre doblado, metido entre 2 revistas viejas. Al principio pensé que era un recibo o una nota de compra. Pero no, era una carta escrita a mano,
con tinta azul y letra cursiva de mujer. Al principio dudé en abrirla. No soy de esas que revisan cosas ajenas, pero algo en mi interior me empujó. La abrí, y con cada línea que leía sentía cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Gracias por el fin de semana. Cada vez me siento más segura de que algún día estaremos juntos como una familia. Nuestro hijo te adora, y yo también. No tardes en volver, mi amor. Te esperamos. No decía su nombre, pero no hacía falta. Lo decía todo. Me quedé helada. El aire se me fue del cuerpo. El sobre temblaba entre mis dedos. Releí la carta 1, 2, 3 veces. Busqué alguna pista de que fuera una broma, una confusión, algo que me salvara de esa punzada en el pecho. Pero no. Era claro. Roberto tenía otra mujer, y tenía un hijo con ella. Me senté en la orilla de la cama y miré al frente, como si esperara despertar. No lloré de inmediato. No podía. Era como si todo mi cuerpo estuviera en pausa. Mi panza se movía, el bebé pateaba suavemente, como si no entendiera lo que estaba pasando. Y yo no sabía si gritar, correr, vomitar o esconderme. Cuando Roberto llegó esa noche, lo miré distinto. Él me saludó como siempre, se quitó los zapatos, me preguntó si había sobrado algo de cenar. Yo lo observaba, intentando encontrar en su rostro una señal de culpabilidad. Pero no había nada. Se comportaba como si todo fuera normal. Y yo no dije nada. No dormí esa noche. Él roncaba a mi lado, tranquilo, mientras yo tenía los ojos clavados en el techo, repasando cada detalle de los últimos meses. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Dónde estaba realmente cuando decía que salía tarde del trabajo? ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Y ese niño, qué edad tenía? ¿Era mayor que Patricia? ¿Más pequeño? ¿Lo había conocido cuando aún vivíamos con normalidad? Sentí una mezcla de rabia, miedo y una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. Me sentía tonta, usada, engañada, pero también sentía culpa por no haberlo visto venir, por haber confiado tanto, por haber creído que yo era suficiente. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, él se acercó por detrás y me abrazó como si nada. Me besó el cuello y me dijo: «Cada día estás más hermosa, Martita». Sentí náuseas, pero aún así sonreí. Sí, sonreí. Y eso fue lo más doloroso de todo, que aún con el alma hecha trizas, tuve que seguir actuando. Porque tenía 2 hijos que no merecían ver a su madre derrumbarse, porque estaba embarazada, porque no sabía qué hacer. En vez de enfrentar, decidí esperar. Esperar a entender. Esperar a tener fuerzas. Esperar mientras él seguía mintiendo y yo seguía fingiendo. Fue el inicio de una batalla silenciosa, una que libré sola, día tras día, sin que nadie lo supiera. Los días siguientes a aquella carta fueron como caminar sobre vidrio. Cada paso que daba dentro de mi propia casa me dolía. Todo lo que antes era rutina, poner la mesa, doblar la ropa, escuchar el ruido del portón cuando él llegaba, ahora era una herida abierta. A veces me encontraba mirándolo mientras comía, intentando adivinar si pensaba en ella, si comparaba mi sopa con la de esa otra mujer, si pensaba en ese hijo ajeno mientras le acariciaba el cabello a Mariana. Pero no decía nada, no tenía fuerzas. No sé si fue miedo o cobardía. Tal vez fue el embarazo o el terror a que mi mundo se derrumbara del todo. Yo estaba acostumbrada a tener el control de mi casa, de mis hijos, de mi cocina. Y de pronto sentía que no controlaba ni mis propios pensamientos. Lo único que me mantenía firme era ese bebé que crecía en mi vientre. Él o ella, aún sin rostro ni nombre, era mi ancla. Intenté convencerme de que tal vez no era tan grave, que tal vez era una aventura pasajera, que quizá Roberto ya se había arrepentido. Empecé a justificarlo en mi mente. Es un hombre bueno, siempre ha trabajado por nosotros. Tal vez fue una locura, un desliz, quizás solo lo hizo una vez. Pero luego me acordaba de la carta y de esa frase: «Nuestro hijo te adora».
Eso no era un desliz. Era una vida paralela. Me debatía entre la rabia y la tristeza. Había días en que lo odiaba, otros en los que me aferraba a sus gestos de ternura como si fueran señales de que todo podía volver a la normalidad. Me abrazaba en la noche, y yo, con los ojos cerrados, fingía que no sabía nada, que todo era como antes. Era más fácil vivir en la mentira que enfrentar la realidad. Una mañana, mientras barría el patio, vi a Mariana jugando con su muñeca, hablándole como si fuera una mamá también. Le decía cosas como: «No llores, papi va a volver en la noche», y sentí que el alma se me caía al suelo. Pensé en lo que mis hijos pensarían de su padre si yo les contaba la verdad. ¿Qué ganarían ellos con eso? ¿Valía la pena destruir su imagen de familia solo para aliviar mi dolor? Así empecé a justificar mi silencio. «Lo hago por ellos», me decía. «No quiero que mis hijos crezcan en una casa rota». Pero la verdad era que yo tenía miedo de quedarme sola, miedo de no poder mantener a 3 hijos, miedo de enfrentar a una sociedad que no perdonaba a una mujer que decidía separarse. Porque claro, a la que señalaban siempre era a la mujer. Me volví experta en fingir. Fingía en la tienda, en la escuela, con mis vecinas, incluso con mi madre. Nadie sospechaba nada. A veces pensaba que si me hubieran preguntado con insistencia, si alguien me hubiera dicho: «Marta, ¿estás bien de verdad?», me habría derrumbado. Pero como nadie lo hizo, seguí adelante, con la frente en alto y el alma arrastrada. Y cada noche, cuando él llegaba tarde, decía que era por trabajo, por reuniones, por encargos. Yo asentía, preparaba la cena y le ponía su servilleta doblada al lado del plato, como siempre. A veces, mientras él comía, yo lo observaba y me preguntaba cómo era posible que pudiera mentir con tanta tranquilidad. Había algo peor que la traición: su frialdad. Una noche me desperté con un dolor en el vientre. Me asusté. Pensé que iba a perder al bebé. Roberto dormía como una piedra. Lo miré y no lo desperté. Me fui al baño sola, llorando. Sentada en la taza del baño, acariciándome el abdomen, le dije en voz baja a mi hijo: «Tú y yo vamos a estar bien. Aunque sea solos, vamos a estar bien». Fue la primera vez que dije en voz alta la posibilidad de una vida sin Roberto. Y también fue la primera vez que sentí un poco de paz. El día que Patricia nació fue uno de los más contradictorios de mi vida. Por un lado, era la llegada de una nueva vida, una bendición, un regalo. Por otro, fue también la confirmación de que estaba sola. No sola físicamente, porque mi madre y mis cuñadas estaban ahí, pero emocionalmente, sola, completamente sola. Tenía 8 meses y medio de embarazo cuando comenzaron las contracciones. Fue de madrugada. Me dolía la espalda, sentía que algo no andaba bien. Roberto no estaba en casa. Me había dicho que iba a cenar con unos compañeros del trabajo y que tal vez se quedaría a dormir con uno de ellos porque se haría tarde. Yo ya no discutía, ya no preguntaba, ya no esperaba nada. Mariana fue a despertar a mi mamá, que vivía con nosotros desde hacía poco más de 1 año. Llamaron a un taxi y me llevaron al hospital. Mientras el coche avanzaba, yo apretaba los dientes y sentía que el dolor no solo venía del vientre, venía del alma. Me dolía traer a una hija al mundo sin su padre al lado. Me dolía imaginar que él quizá estaba en otra cama, con otra mujer, mientras yo daba a luz a su hija. Cuando llegamos al hospital, todo fue rápido. Tenía dilatación suficiente y me pasaron a sala de parto. Recuerdo las luces frías, el olor a desinfectante, los pasos apresurados de las enfermeras. Pero sobre todo, recuerdo mirar la puerta, esperando que él entrara, que apareciera de repente, con la cara asustada pero presente, que dijera: «Perdón, Marta, ya estoy aquí». Nunca llegó. Mi madre me tomó la mano en los minutos más duros, me decía que respirara, que pensara en mis otros hijos, que lo importante era que todo saliera bien, y yo lloraba en silencio, no por el dolor físico, sino por la ausencia, por el abandono,
por la certeza de que algo en mí se había roto para siempre. Cuando Patricia nació, lloró fuerte. Era una niña sana, de mejillas rosadas y ojos muy abiertos. Me la pusieron en el pecho y ahí, por un instante, todo desapareció. El dolor, la rabia, el miedo. Todo se fue. Solo estábamos ella y yo, y en sus ojos vi lo que necesitaba, una razón para seguir. Pero cuando me la llevaron a la habitación, cuando las visitas empezaron a llegar, cuando mi hermana trajo flores y los niños entraron emocionados a conocer a su hermanita, yo solo pensaba en él, en que no estaba, en que ni siquiera había llamado. Nadie preguntó mucho. Dijeron que seguramente estaba trabajando, que seguro pasaría después. Yo asentía, fingía, sonreía para las fotos. Me tomé una selfie con Patricia, la mandé al grupo familiar, escribí: gracias a Dios, todo bien. Y por dentro, me moría. Esa noche, mientras todos dormían y yo me quedé sola en la habitación del hospital, miré a mi hija dormida en la cuna transparente y pensé: esto es lo que me tocó. Esta es mi realidad ahora. Y una parte de mí se endureció, como una piedra que se forma tras años de presión. Al día siguiente, Roberto apareció. Entró con un ramo de flores comprado a la carrera, con cara de cansado y una disculpa ensayada. Que si el trabajo, que si el tráfico, que si el celular sin batería. Lo miré fijo. No dije nada. No hacía falta. Él sabía que yo sabía. Y aún así, nos besamos en la mejilla y fingimos frente a todos. Porque así éramos ahora, una familia de mentiras. Durante semanas después del parto, viví como en un limbo. Tenía un recién nacida en brazos, 2 hijos que dependían de mí y un esposo que cada vez era más extraño. Roberto estaba en casa, sí, pero ausente. Jugaba con los niños, me ayudaba con algunas cosas, pero no era el mismo. Yo tampoco. Había una frialdad entre nosotros que nunca habíamos tenido. Dormíamos en la misma cama, pero separados por kilómetros de distancia emocional. Yo ya no le preguntaba a dónde iba ni con quién hablaba. Él, por su parte, evitaba mirarme demasiado tiempo. Éramos como 2 actores ensayando una obra que ya no nos creíamos. Hubo una noche, una sola, que lo cambió todo. Patricia tenía fiebre. Era la primera vez que enfermaba y yo estaba aterrada. Llamé al médico, hice té de manzanilla, le puse paños de agua. Roberto estaba allí, pero con esa actitud indiferente que me revolvía el estómago. Mientras yo sostenía a mi hija en brazos y rezaba, lo vi revisando su teléfono, mandando mensajes con una leve sonrisa. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió del todo. Me levanté, lo miré fijo y le dije con una voz que no reconocí como mía: ¿sabes qué, Roberto? Ya no te necesito. Él me miró, sorprendido. Me preguntó qué me pasaba, si estaba loca. Le dije que no, que simplemente me había cansado, que esa noche, al ver a nuestra hija enferma y sentirme más sola que nunca, entendí que yo era capaz, que había enfrentado todo ese embarazo sola, que había parido sola, que había cuidado a mis hijos sin su apoyo real, que no tenía miedo, que se fuera si quería. No gritamos, no lloramos. Fue una conversación casi fría. Él no negó nada. Solo bajó la mirada y me dijo: no era mi intención herirte, Marta. Y yo respondí: lo hiciste igual. Esa noche dormí más tranquila que en meses, porque aunque seguía con el corazón herido, me sentí dueña de mí misma por primera vez en mucho tiempo. Días después, le pedí que se fuera de la casa. No hice escándalo, no reuní a la familia, solo tomé la decisión. Y él, sin discutir demasiado, se fue. Llevó solo una maleta. No dijo a dónde iría. Mi madre me abrazó fuerte cuando se enteró. No me preguntó por qué, solo me dijo: ya era hora, hija. Fue entonces cuando comenzó una nueva etapa. Lenta, dolorosa, pero mía. Tomé decisiones difíciles. Conseguí un trabajo limpiando casas, pedí ayuda a mi cuñada para cuidar a los niños mientras yo salía y aprendí a hacer cuentas con lo justo. No fue fácil, pero cada noche,
Al ver a mis hijos dormir, sentía que valía la pena. Y ahí empezó la esperanza. No era grande, no era luminosa, era apenas una chispa, pero bastaba, porque por primera vez estaba construyendo una vida no desde el miedo, sino desde la dignidad. Pasaron los años, muchos. Mis hijos crecieron, la casa cambió de ruidos infantiles a silencios de adolescentes y con el tiempo a visitas de fines de semana. Yo seguía adelante, con la frente en alto, trabajando duro, manteniéndome firme. No volví a casarme. No porque no pudiera, sino porque no quise. Aprendí a vivir sola, a reír con mis nietos, a celebrar los cumpleaños de Patricia con pasteles hechos por mí y abrazos que escondían nostalgias. El nombre de Roberto no se mencionaba mucho en casa. Mis hijos sabían que nos habíamos separado, pero nunca conté todo. No quise llenar sus corazones de veneno. Preferí guardar el dolor para mí. Hasta que un día alguien tocó a la puerta. Era un joven. Tendría unos 20 y tantos. Moreno, delgado, con los ojos oscuros de Roberto. Cuando lo vi, supe de inmediato. No hizo falta que dijera su nombre. Llevaba en la cara los gestos de su padre. ¿Usted es Marta Valverde?, me preguntó con voz suave. Asentí, con el corazón latiéndome en la garganta. Yo soy David, el hijo de Roberto, el otro. Sentí como si el tiempo se detuviera. No sabía si gritar, cerrar la puerta o abrazarlo. Lo miré por largos segundos. Era joven, educado, parecía nervioso. No vengo a reclamar nada, me dijo rápido. Solo necesitaba conocerla. Le pedí que pasara. No sé por qué. Tal vez por curiosidad, tal vez por compasión, tal vez porque, en el fondo, ya no tenía rencores que me pesaran tanto como antes. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí café. Me contó que su madre había muerto 2 años atrás, que Roberto nunca lo reconoció legalmente, pero sí lo visitaba, le daba algo de dinero, lo llevaba a escondidas a comer tacos en los mercados, que tenía recuerdos vagos de su padre, pero ninguno en familia, que creció escuchando su nombre, pero sin verlo como un padre verdadero. Mi mamá siempre me habló bien de usted, me dijo de pronto. Me decía que era una mujer fuerte, que usted no tenía la culpa de nada, que yo nunca debía odiarla. Eso me rompió. Yo había imaginado a esa mujer muchas veces. La había odiado en silencio, la había culpado, insultado mentalmente, pero nunca la conocí. Y ahora su hijo me hablaba de ella como alguien digno, humano, alguien que también fue víctima de una historia mal llevada. David me pidió permiso para conocer a sus medios hermanos. Dijo que no esperaba abrazos ni aceptación inmediata, solo una oportunidad. Esa noche no dormí. Pensé en mis hijos, en lo que significaría para ellos, en lo que significaba para mí. ¿Era justo permitir que ese joven se acercara? ¿Era traicionarme a mí misma? ¿Era abrir viejas heridas? Pero también pensé en Patricia, en cómo siempre decía que algo le faltaba. En Mariana, tan conciliadora. En Roberto Jr., con su sentido estricto de la justicia. Y pensé en mí. ¿Quién era yo ahora? ¿Una mujer que seguía encerrada en rencores viejos? ¿O alguien que ya había sanado lo suficiente como para mirar al pasado a los ojos sin miedo? A la mañana siguiente, llamé a mis hijos. Les conté todo, por primera vez, con detalle. Lloré. Me temblaba la voz, pero hablé, y ellos me escucharon. Hubo silencio, dolor, sorpresa, pero también comprensión. Y semanas después, David volvió, y esta vez no entró solo. Patricia lo abrazó primero. Mariana lo invitó a cenar. Roberto Jr. fue el más reservado, pero estrechó su mano. Y yo lo miré como quien mira un fantasma que ya no asusta, porque había enfrentado mi historia. Y eso me liberó. Después de aquella cena con David y mis hijos, sentí que algo se había movido en mi interior. No fue un cambio abrupto, no. Fue más bien como cuando el hielo empieza a derretirse después de una larga helada. Lento, silencioso, casi imperceptible,
pero irreversible. Al principio, me costaba aceptar que David estuviera allí, en mi casa, sentado en el sillón que antes ocupaba su padre, comiendo en la misma mesa donde tantas veces lloré en silencio. Pero no podía negar que tenía una mirada limpia, sincera, y que, pese a llevar la sangre de Roberto, no era culpable de nada. Patricia fue la primera en encariñarse con él. Era curioso ver cómo lo observaba, como si quisiera encontrar en su rostro alguna parte de sí misma. Mariana, siempre conciliadora, lo trataba con la naturalidad de quien entiende que el pasado no puede cambiarse, pero sí integrarse. Roberto Jr. tardó más. Le costó. Pero poco a poco empezó a aceptar su presencia, aunque con la distancia prudente de quien ha sido marcado por una figura paterna ausente. Una tarde, mientras lavaba los trastes y David me ayudaba a secarlos, me preguntó si podía mostrarme algo. Dijo que había algo que su madre le había dejado antes de morir y que llevaba años guardando. Me llevó una caja pequeña de madera, vieja, pero cuidada con cariño. Dentro había fotos, cartas, papeles doblados, y ahí, entre todo eso, una carta con mi nombre. Para Marta, si algún día esto llega a sus manos. Al verla, el corazón me dio un vuelco. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era la misma que había visto aquella tarde, hace más de 30 años, cuando encontré la carta que reveló la traición. Mi mamá la escribió poco antes de morir, me dijo David. Me dijo que si algún día yo la conocía, debía entregársela. Me senté. Las manos me temblaban. Abrí el sobre despacio. El papel tenía marcas de lágrimas antiguas. Marta, sé que tal vez nunca leerás esto. Y si lo haces, no sé si estarás lista para perdonar o siquiera para leerme sin rabia. Pero aún así, quiero hablarte. No para justificarme, sino para contarte lo que nunca supiste. Roberto llegó a mi vida cuando yo estaba rota. Fui madre joven, abandonada, sin apoyo. Él fue amable, atento, y me hizo creer que yo también merecía amor. No supe desde el principio que estaba casado. Cuando lo supe, ya era tarde. Yo ya estaba embarazada. Le pedí que se fuera. Muchas veces le dije que su lugar estaba contigo, que tú eras su familia. Pero él insistía en que podía con las dos vidas. Me juraba que te cuidaba, que te amaba, pero que conmigo era diferente. No sabes cuántas veces quise ir a tu casa, tocar tu puerta y contártelo todo. Pero tenía miedo, no por mí, por ti. Te imaginaba como una mujer buena, una madre que se desvivía por sus hijos. Y sabía que una verdad así podía destruirte. Por eso me fui. Por eso corté contacto con él. Crié a David sola. Nunca le hablé mal de su padre. Nunca lo culpé. Y de ti, solo le dije que, si algún día tenía la suerte de conocerte, debía tratarte con el respeto de quien está frente a una reina herida. No busco perdón, Marta, solo paz. Y espero que algún día, aunque sea en silencio, puedas mirarte al espejo y sentir que ganaste. Porque, a pesar de todo, fuiste tú quien se quedó con el alma limpia. La carta se me cayó de las manos. David la recogió sin decir una palabra. Mis ojos estaban inundados. Sentí una presión en el pecho como si me faltara el aire. Durante todos esos años yo la odié, la culpé, la maldije en silencio, y ella me había protegido. Me levanté, fui a mi cuarto y me encerré. Lloré por horas. Lloré como no lloraba desde la noche en que di a luz a Patricia sola. Pero esta vez no era solo dolor, era un duelo distinto. Era como enterrar una versión de mí que llevaba demasiado tiempo viva, la Marta dolida, desconfiada, endurecida. Cuando volví a salir, David seguía allí. Me miró con una mezcla de compasión y culpa. Ella no era mala, me dijo, solo estaba sola. Y yo lo entendí. Por primera vez en décadas, entendí que el amor no es blanco o negro, que las traiciones no siempre nacen del mal, sino de la soledad, del abandono, de la necesidad de sentirse visto. Y entendí que Roberto no fue un monstruo, sino un hombre débil,
incapaz de tomar decisiones, que dejó una estela de dolor por no querer renunciar a nada. La vida me reveló una verdad que nunca imaginé. La mujer que yo creí enemiga fue, en cierto modo, mi aliada. Ella eligió el silencio, eligió no pelear, y al hacerlo, me protegió más de lo que jamás imaginé. Desde ese día, mi casa fue distinta. No porque todo fuera perfecto, sino porque por fin todo era verdadero. Y yo, por fin pude respirar en paz. Si me hubieran dicho hace 40 años que terminaría abrazando al hijo de la mujer con la que mi esposo me engañó, habría gritado de rabia. Habría cerrado los ojos, los oídos, el corazón, porque el dolor que yo sentía en aquel entonces era tan profundo, tan oscuro, que no me dejaba imaginar un futuro en paz. Vivía con una herida abierta, con el alma partida y con la idea fija de que jamás superaría esa traición. Y sin embargo, aquí estoy. Han pasado tantas cosas. He vivido tantas versiones de mí misma. Fui la esposa enamorada, la madre entregada, la mujer engañada, la esposa abandonada, la madre soltera luchona, la abuela tierna, y ahora soy una mujer en paz. No perfecta, no sin cicatrices, pero en paz. Mirando atrás, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué callé tanto tiempo? ¿Por qué elegí el silencio, la sumisión, la apariencia? Y la respuesta es dura, porque tenía miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a fracasar como esposa, miedo a que mis hijos me vieran rota, miedo al qué dirán, miedo a no ser suficiente. Hoy entiendo que ese miedo me robó años de vida auténtica. Me enseñaron que ser mujer era aguantar, que los hombres eran así, que había que cerrar los ojos y seguir, que la familia era lo primero, incluso si costaba tu salud mental, tu dignidad, tu felicidad. Pero hoy, desde este presente donde ya no me escondo, te digo algo que quiero que se te quede grabado. Tú que estás oyéndome del otro lado. No estás sola. No estás equivocada por sentir lo que sientes. No estás mal por querer más. Si alguien te hace daño, tienes derecho a nombrarlo. Si algo se rompe dentro de ti, tienes derecho a llorarlo. Y si decides quedarte, o irte, o perdonar, o empezar de nuevo, que sea desde tu verdad, no desde la culpa o la vergüenza. Yo perdoné, no porque él lo mereciera, sino porque yo ya no quería cargar con ese veneno, porque entendí que sostener el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Y yo quería vivir, de verdad vivir. Aprendí que el perdón no es olvido, no es borrar lo que pasó, es mirar la herida, reconocerla y decirle, ya no mandas en mí. Perdoné a Roberto. No por lo que me hizo, sino por lo que yo permití que eso me quitara. La confianza, la alegría, la libertad. Perdoné a la otra mujer, porque descubrí que ella también fue engañada. También fue usada, y al final también fue madre sola. Y me perdoné a mí. Ese fue el acto más difícil. Perdonarme por no haberme defendido antes, por haber fingido tanto, por haber callado tanto, pero también me abracé, me agradecí, porque hice lo que pude con lo que tenía, porque protegí a mis hijos, porque no dejé de amar aunque estuviera rota. Hoy, cuando me siento en mi sillón favorito y veo a mis hijos juntos, sí, los tres, incluyendo a David, me doy cuenta de que valió la pena, que mi historia, aunque llena de sombras, tiene una luz poderosa, porque sobreviví, porque reconstruí, porque amé, incluso cuando no fui amada como merecía. Y esa es la mayor victoria. Hoy tengo 78 años, el cabello blanco, las manos arrugadas, las piernas más lentas, pero el corazón más libre que nunca. A veces, cuando estoy en la cocina haciendo café, escucho a mis nietos reír en el patio y mi mente viaja atrás en el tiempo. Me veo a mí misma, joven, con el delantal puesto, embarazada, moviéndome entre el miedo y la esperanza. Recuerdo el sonido de la puerta, los pasos de Roberto al llegar, mis hijos pequeños corriendo a abrazarlo, y yo, fingiendo que todo estaba bien.
Y me dan ganas de abrazar a esa Marta, de decirle, no estás loca, no estás exagerando, tu dolor es real, pero un día vas a estar bien, más que bien, porque lo estoy. Después de contar toda esta historia, después de abrir mis cicatrices, de mostrar mi alma sin filtro, puedo decir que ya no me pesa el pasado, porque lo transformé, porque dejé de cargarlo como castigo y empecé a verlo como aprendizaje. Hoy, cada marzo, cuando celebramos el cumpleaños de Patricia, mi casa se llena de música, de abrazos, de comida rica y de alegría. Y sí, todavía hay un nudo en mi garganta cuando soplamos las velitas, porque esa fecha, para mí, siempre será un símbolo. El día en que di a luz, y también el día en que me rompí. Pero ahora ese nudo no es de tristeza, es de gratitud, porque sobreviví, porque resistí, porque encontré una forma de transformar la herida en fuerza. David está con nosotros, es parte de la familia, y verlo abrazar a sus medios hermanos, compartir risas con mis nietos, acompañarme al mercado, es una forma de cerrar el círculo, no como lo imaginé, no como lo soñé, pero sí como lo merecía, con verdad, con humildad y con amor. Si estás escuchándome ahora y llevas una herida parecida, te abrazo. No importa si eres joven, madre, abuela, hija, hermana. Todas cargamos dolores que nadie ve, pero no estás sola. No calles tu historia, no entierres tu voz, porque tu verdad también merece ser contada. Porque a veces, mientras todos celebran, hay alguien llorando en silencio. Y ya es hora de que dejemos de llorar solas. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí, y sobre todo, gracias por dejarme ser quien soy, sin máscaras, sin miedo. Soy Marta Valverde, y esta fue mi historia.